La noche del búho. Amigas y amigos de la Noche del Búho, bienvenidos al streaming desde el Museo Támaro, que juntamente lo compartimos con 970 Universal. Estamos en la mesa con Fernando Villalba en la columna La Vez de los Poetas. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Gustavo? Tenemos Muy allá a Beatriz Berrospe en los controles. En los controles. Y en la espera a Don Paisé, preparando sus notas. Exactamente. Jorge Arandé. Autor de este precioso cuadro, Sí. bueno, y otros tantos, que algún día me lo venderá. Yo le he pedido precio y no hay caso. No me lo ha dado. Él me ve cara de indigente. Cree que no le voy a poder Que pagar. no alcanza. No. Pero bueno, por lo menos que me lo diga. Porque me encanta dónde está colocado el punto de fuga, en fin. Y los colores. Sí. Realmente es un cuadro resaltable. Totalmente, sí. Totalmente. Estamos inaugurando invierno. Inaugurando invierno, como se debe, Con se frío. está haciendo notar. Con frío. ¿Y dónde estamos? En el Museo Támaro. ¿Y Támaro? ¿Qué es Támaro? Támaro Para los existe que desde aún el año... no lo saben. Sí, ya lo sabe toda la gente, que desde 1888 diseña, fabrica medallas, insignias, premiaciones, plaquetas y trofeos. Está en la calle Juncal 1429 y sus teléfonos son 2915-9915 o el WhatsApp 099-259-511 o puede entrar a la web casatamaro.com y hay que agendar las visitas al museo. Es un testigo metalúrgico de la historia del Uruguay. Totalmente. Sí. Metalúrgico, ahí están los metales, está la era del hierro, la era del bronce, Sí. y ahora estamos... Que no es heavy metal. No es heavy metal, ahora estamos en la era de los metales raros, las tierras raras. Las tierras raras, sí. Que tanto valor tienen para los chips. Pero acá seguimos estampando de acuerdo a las tradiciones. Y lo cual me encanta. Totalmente. He sabido trabajar con metales también. ¿Sí? Sí, pero como ingeniero. Como ingeniero. Pues, industria ya heavy. Sí. Bueno, la gente... Otro día podemos hablar de eso. ¿Cómo no? Porque también tiene su poesía. Sí. También tiene su poesía. Me estaba acordando ahora que venía por una calle, fui al Café Brasilero, un lugar muy literario. Sí. Muy antiguo. Muy tradicional, donde usted hizo poner una placa, ¿verdad? Sí, le hicimos poner una placa de la Junta Departamental en la memoria de Eduardo Galeano. Ahí en la mesita donde él se sentaba. Sí, inclusive vi que hay una variedad de café Galeano. ¿Ah, sí? No me animé porque estoy descafeinado y no quería quedarme hasta altas horas esta noche con ideas, pero otro día lo voy a probar, a ver en qué consiste. Lo voy a probar a ciegas. Claro. Voy a entrar, quiero el café Galeano. Así que un recuerdo para uno de nuestros autores más divulgados en el mundo. Sí, más conocido, exacto. Y allí estuve haciendo las marcas de mi último título, Por los tiempos de José Mujica. Ajá. Que ahí tiene las marcas que le voy a son hacer. unas cuantas. Son unas cuantas. Porque, bueno, ya está teniendo una cierta controversia. Hay gente que me dice, no, mira, política no es un libro sobre política. A ver, hay que saber leer. Por los tiempos de José Mujica, es un marco temporal que está marcando. Y no se trata de un libro ni de política ni de biografía de José Mujica, si bien que se utilizan, como ahora vamos a leer, algunas frases célebres y no tan célebres de Mujica. Sí, que él repartió por el mundo. Que ha repartido y que el mundo ha tomado como parte de la cultura universal. Y eso no
se discute, digamos. No tiene nada que ver con la política partidaria. Exacto, exacto. Y aparte es un texto, es un libro que narra, es una novela, tiene un inicio, un desarrollo, un final. Desarrollo, tiene un plot point, un momento de tensión y un final. Y un final, sí, sí. Entonces, y que donde no participa José Mujica, participa un niño adolescente, es el protagonista, él y su gato, y una perteneciente al movimiento del MLN que está en fuga, escondida, y son esos tres personajes que interaccionan, los tres personajes principales. Y las frases de Mujica van reflexionando sobre lo que va a suceder. Exacto. Van sirviendo de un marco, por eso es Por los tiempos, donde obviamente se parafrasea a la gran obra de Feliberto Hernández, Por los tiempos de Clemente Collin, Claro. que era su profesor de armonía y de piano. Y que era también un personaje resaltable, muy interesante, también de una vida humilde. Iba de conventillo en conventillo, ciego, pero muy, muy erudito en lo suyo y que influyó muchísimo en Felisberto, que es de nuestros autores más célebres, también músico. También músico. Y pianista. Ajá. Hablando de pianista, estas frases están preparadas para musicalizarlas. musicalizarlas. Ah, qué bueno. Lo que pasa es que el pianista, vamos a hacerlo en otra ocasión. En otra ocasión. Con el pianista Leonel Bettinelli, que ya es de la casa, digamos. Por supuesto. Es un invitado de lujo. Lo invitamos acá a Támaro, a que venga. Sí, sí, sí. Y yo voy a empezar. Estaba ahora allí en el café brasileño, que está igual a... Se mantiene como hace 100 años. Acá, sí, sí. Como acá, Sí, sí. como la Casa Támaro. Y eso hay que defenderlo a capa y espada, porque para que las próximas generaciones Sí. puedan disfrutar Sí. de esa estética. Visitado no solo por Galeano, un montón de gente de teatro, Sí, de intelectuales, poesía, periodistas. Sí, sí, impresionante. Esa frase que está ahí de Galeano dice que el café le enseñó todo, porque está lo que se escucha, Claro. El entorno. el entorno y lo que uno escucha. Sí, sí. Es cierto. Hay una tendencia, yo por ejemplo, digo, como escritor soy muy auditivo, soy muy sensible a lo que escucho. Yo creo que los cafés, las peluquerías y los taxis son los lugares populares donde el que está ahí aprende. Muchísimo. Yo el otro día yendo para la radio, justamente, nos pusimos a hablar sobre el problema de la gente de calle, en fin, y gané un relato del conductor muy interesante sobre cómo él desde los 16 hasta los 33 fue adicto. Ajá. Y la típica situación de que empezó como una broma, como decían los Bee Gees, I started the joke, Sí, sí. and the sí, joke sí. was on me. Sí. Empezó como jorobando, mirá esto, y le llevó casi una década poder salir del vicio. Él tuvo la suerte que la familia lo contuvo. Claro, claro. Tuvo apoyo. Pero bueno, muchos llegan a un grado en que la familia no aguanta más. Y sí, los echan. Y son los que... No todos, claro, no todos los que están en las calles son adictos. Sí. Hay muchísimas personas en situación de calle económica. Sí, sí, sí. Y eso también lo hablábamos. Dice, en Uruguay, si no paras de trabajar, terminas en la calle. Sí, sí. Es así. Dígamelo a mí. Es así. Sí, sí. Es como pez quieto, es pez muerto. Bueno, no podés darte un respiro. Jubilación y piensas, son chirolas. Jubilación es una risa. Yo tengo ahí la foto, la saqué, mi hija pequeña me dice,
papá, ¿por qué sacas esa foto? Digo, porque es muy significativa. Es una foto muy dolorosa la que acabo de sacar. Sí. Era un señor de unos 80 años. Señor digno, vestido prolijamente, pobre, pero prolijamente, comiendo del contenedor. Ah, sí. Eso es inadmisible, inadmisible en un país que exporta comida, Sí, 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 que nuestros ancianos estén comiendo del contenedor. sí, sí. Es una vergüenza, es vergonzoso. Como decía Ferreira Dunate, que lo dijo, creo que fue Ferreira Dunate, que dijo, Sí. somos unos delincuentes. Sí, Y eso es verdad. sí. Es que No, no entonces- somos capaces de alimentar a 3 millones de personas y exportamos para 30. Esa era Sí, la, sí. la ponencia de Ferreira Sí, Dunate. sí. Y yo creo que sí, que es vergonzoso. Ahí un poco le estuve explicando a mi hija de qué se trataba, de qué se trata la dignidad. Sí, sí, sí. Aquí no se llegó a la ley de cuidado de los ancianos. En Brasil existe. Claro. Se llama Estatuto do Idoso, Estatuto del Anciano. Y comprende una cantidad de cosas, inclusive hay delegaciones do idoso, así como acá hay comisarías de la mujer, hay comisarías del anciano, donde se puede denunciar. Entonces, a partir de los 60, fíjate, Claro. ya tenés derecho a fila preferencial en todos lados, Sí, sí, claro. inclusive en los aviones, tenés transporte público gratuito, inclusive entre estados tienen que tener un cupo para ancianos, para personas de la tercera edad. O sea, te puedes ir de San Pablo a Río de Janeiro gratis. Y también existe un tema de respeto. No se te puede levantar la voz, ni que hablar de maltratar. Quien lo hace enfrenta 2 años de prisión. O sea, está penalizado. Está penalizado como un delito penal serio. Maltratar a un anciano. Maltratar, te digo, levantar la voz. Sí, sí, penalizado y mal visto. Muy mal visto y hay mucho respeto, O sea, te condena a la justicia y te condena a la sociedad. como debe ser. Porque ya no estás en condiciones de defenderte como antes. Exacto. Entonces, es una vulnerabilidad que le impone la naturaleza. Sí, sí. Está impuesta por la naturaleza y esa vulnerabilidad hay que defenderla. Porque aparte, esos ancianos fueron los que hicieron el mundo que ahora están disfrutando los jóvenes. Exacto, sí, sí. Entonces, bueno, y están allí los jóvenes gracias a esos ancianos. Entonces, bueno, es más que justo que sean bien tratados y respetados, no comiendo basura de un contenedor. Sí, sí. Eso es indigno, Sí. es realmente indigno. Bla, 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 unos políticos de un lado, del otro, bla, 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 pero no pasa nada. ¿Cómo se solucionará? Veremos. Entonces, vamos a hablar de Dios, página 123. 123 del libro Por los tiempos de José Mujica. Por los tiempos de José Mujica. 123 era la lista de Pacheco Areco. 123, ¿Se Pacheco acuerda? otra vez era el eslogan. Sí. Pero no lo logró. No logró, no. En sí no salió. No. Pero casi lo logra, ¿eh? Casi estuvo ahí raspando, como siempre. 50 y 50. Por Pegó un en el poquito. palo. Pegó en el palo, sí. Pegó en el palo. Por suerte hay gente que se vuelca para otras experiencias, inclusive otra experiencia quizá de organizarse. Sí. Porque esta cuestión de la democracia, entre comillas, ser igual a partidos políticos, capaz está obsoleta. Con la informática, Claro. con la calificación de las personas. Sí, sí, todo va cambiando. Porque uno ve en puestos clave personas pobremente calificadas. Sí. Y personas muy calificadas que están ahí corriendo la liebre. Entonces, bueno, hay algo que está mal. Sí. O sea, el sistema no está funcionando. Está llevando a los no capacitados a los puestos de comando. Como dice el tango, al mundo le falta un tornillo. Unos cuantos. Sí. Bueno, y entonces ya que estuvimos, vamos a hablar de Dios aquí en la página 123, algo suelto, y qué es del libro. Después vamos a hablar
a decir algunas frases de Mujica, de esas que hilan este relato. Dice, anduve buscando una Biblia, pero en esta casa no hay. Cosas de antiguos vallistas. Y ahí ella le responde, es la muchacha que está refugiada, dice, o de anarquistas, maoístas, marxistas, y una lista infinita de resentidos de Dios. Fíjese qué interesante. Resentidos de Dios. Resentidos. Enojados. Claro, tienen resentimiento. Sí. No le perdonan que sea imposible de entender y que de eso no se puede inferir que no exista. Y ahí viene la explicación. ¿Entendemos el universo? No. Y eso no implica que el universo no exista. Todos los días algún telescopio, alguna nave espacial nos da una sorpresa. ¿Entendemos el átomo? Tampoco. Y acá estamos repletos del vacío material que deja el núcleo y allá lejos los diminutos electrones que ni siquiera son bien materia, sino una nebulosa de probabilidad. Y todo el cuento que hay en la mecánica cuántica, en fin, que es apasionante, realmente apasionante. Si uno se mete en la matemática de eso, Sí, sí. más poético que eso, Ahí hace la muy referencia difícil. al espacio que hay entre el núcleo y el electrón. Que Es un vacío. Es muy lejano. Es un vacío. Es como una pelotita de tenis en el centro del estadio y allá en las gradas Los espectadores. una poquita cosita que andan, se supone que se están moviendo. Bueno, O sea que estamos llenos de vacío. llenos de nada. Dice, es lo que dice acá. Dice, ¿qué hay en el medio? La nada. Nada. Creas o no, por más hiperdoctorado en la mejor universidad del mundo que seas, tus conocimientos van a darse siempre contra los misterios. Un buen punto de partida para la sabiduría es tomar conciencia de que vivimos insertos en esos infinitos misterios. Me deja pensando, dice el niño, porque esto se lo dice esa señorita, ¿verdad? No solo en ese momento, me dejará pensando meses, años, décadas. Me dejará pensando hasta el día de hoy, dice. Sí. Eso es cierto, ¿no? Uno se queda pensando hacia qué lado va la cosa. Y acá viene una frase de Mujica que la repitió en muchos lados, pero la repitió frente a mí en esa entrevista en la que participé. Dice, la vida es la aventura de las moléculas. Venimos de la nada y vamos a la nada. La aventura es el cacho en que estamos vivos. Sí. Pero como es algo cotidiano, no le solemos dar el valor que tiene y en realidad es la cosa más valiosa de todo lo que podemos tener. Claro. Entonces, la vida es esa aventura, ¿verdad? Y está el tiempo, que también es un misterio, que es una dimensión más. Sí, sí. Hablábamos el programa pasado del tiempo que es diferente de acuerdo a la altura. Hay una ecuación inclusive muy interesante Sí. sobre... Y de acuerdo a la velocidad con que uno se mueve también. Y ahora andan con que la antimateria en realidad es la materia, pero con el tiempo hacia el otro lado, hacia el pasado. No sé, en eso debería... Lo vi en un lugar no verificado, pero... Y bueno, y estábamos hablando de esas cosas tan difíciles de entender, y hay una frase en Mujica que dice, en los calabozos descubrí cosas como esta. Las hormigas gritan. Cualquier rata se puede domesticar. Sí, claro. ¿Qué le parece? Son mamíferos. Y muy inteligentes. Y las hormigas tienen un lenguaje sin un sonido. Ahora en el calabozo... Claro, en ese silencio se escuchaba todo. El silencio es importante, ¿vio? Sí. Uno descubre muchas cosas. Y lo que hablábamos de la democracia, esta es otra frase, dice, la democracia es el mejor sistema que hemos inventado hasta ahora, pero es una porquería. Esto viene de Mujica, ¿no? Dice, porque nos promete jurídicamente una cosa que después está lejos de concretarse. A pesar de todo eso, hay que defender la democracia, porque hasta ahora
es lo mejor que hemos podido lograr, como decía Churchill, la mejor porquería. La mejor porquería. Y la frase de Churchill, bueno, es Democracy is the worst form of government, except for all the others that have been tried. Excepto por todos los otros, es una porquería. Sí, sí. Pero todo lo otro es más porquería todavía. Entonces, bueno, la democracia se define perfectible, por eso hay que luchar y por eso hay que cuidarla. Entonces tendríamos que lograr una democracia donde no suceda que, por ejemplo, los ancianos sean descarte y donde se escuche a los ancianos. Hay otra frase donde dice, ya la vamos a encontrar, donde Mujica hace referencia a la ancianidad y al valor, sí. Y al valor que tiene. Y el valor. Dice, la enseñanza, hablando es siempre un buen público, un destilado defectuoso de la civilización. Destilado defectuoso. La enseñanza. En el conocimiento profundo no existe la propiedad, solo existe un uso pasajero. Los que tienen la oportunidad de recibirlo contraen una deuda con el resto de la sociedad. Puedes aplicar ese bien para reírte de los demás o para construir un poco de solidaridad. Aunque no cambies el mundo, cambiarás tu entorno y tú mismo serás un poco mejor de lo que eres. Lindísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Como frase me parece precioso. Acá viene lo de los ancianos, lo de la tercera edad. Viejo, dice Mujica. Sí, estoy muy contento con el hoy. Me tiene abrumado el pasado mañana. Claro. En esto la naturaleza es sabia. Cuanto más joven, sos más tonto. Cuando somos viejos, hemos aprendido algo, pero ya el cuerpo no responde. Claro. Queda reflejado en la Ilíada, donde todos esperan, y es cierto, todos están expectantes del discurso de Néstor. ¿Y Néstor quién era? El rey de una islita piojosa, es uno más, pero era el más viejo. Claro. Entonces todos están esperando con mucho respeto lo que don Néstor fuera a decir. Hoy don Néstor no sería escuchado por nadie porque no podría entrar en las redes. No, un estorbo. No podría decir alguna estupidez o estaría hurgando algún contenedor. Eso. Capaz don Néstor estaría hurgando un contenedor y comiendo de ahí. Y hablando sobre el amor y el peligro, dice, cuando vivimos una atmósfera de peligro donde está en juego a cada paso la libertad y la vida, nos aferramos al amor, porque la naturaleza biológica nos lo impone. Claro. El amor, qué cosa, ¿eh? L'amour toujours recommence. Y refiriéndose, siguiendo con el amor, dice, no somos iguales, hombres y mujeres, por suerte. Tenemos una dependencia de la feminidad. Cuando dice tenemos, se debe referir a los hombres. En los hombres veo que permanentemente existe la necesidad de una madre. Eso es interesante. Hay una canción de uno de los hijos, creo que es Tom Veloso, uno de los hijos de Caetano, que dice, todo hombre precisa de una mamá. Todo hombre precisa una madre. Dice, es el estribillo. Muy linda canción, preciosa. Dice, pero el amor a la edad de la juventud es una cosa. Sin embargo, a mi edad, a la de Mujica, en ese momento, el amor es una dulce costumbre. Es la forma de evadir la soledad. En mi jardín hace décadas que no cultivo el odio. El odio termina estupidizado porque nos hace perder objetividad ante las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio destruye. Entonces, con todo amor, es que pedimos respeto por nuestra población. Exacto, exacto. Más carenciada. Sí, sí. Y él se mostraba muy
Muy simple, ¿no? Una vida simple, hacía, vivía en una chacra Ah, sí, sí. y andaba en un Fusca. No andaba en ninguna camioneta de $80.000. Sí, y de dudosa financiación. Sí, un Fusca, una Un cascarria. Fusquita de la Cascarria y lo manejaba él. Lo manejaba él, sí. Y Sin chofer. ahí andaba. Y tenía un tractor ahí, Sí. una máquina, tenía Sí, una sí, sí. excavadora y le gustaba el laburo. Y dice, hay que redondear, ¿verdad? Ay, pongo tantas frases de este libro, pero bueno. Dice, lo inevitable no se lloriquea, lo inevitable hay que enfrentarlo. Claro, exacto. Y bueno, fue lo que le pasó con la enfermedad, ¿verdad? Sí, sí, muchos años, ¿no? Y muy cascoteado, como él decía. Claro. Y otra cosa, bueno, yo creo que esto sí puede, con esto sí podemos redondear, hablando de el diálogo verdadero, no la repetición infinita de eslóganes, de retórica especulativa, siempre lo mismo, que venimos escuchando hace 50 años que escuchamos lo mismo. Y son eslóganes de acá, eslóganes de allá. Y dice, cuando dialogo voy dispuesto a convencer, pero a su vez me expongo a que me convenzan. Podemos discutir, discrepar, pero en el fondo tiene que haber un nosotros. Y con esto, esto es muy profundo. Tiene que haber un nosotros. Si hay un nosotros, no puede haber un anciano comiendo basura. Exacto. Y tengo la foto para quien quiera verla. Entonces, bueno, perdónenme la indignación, pero es con lo que vine hoy. Sí, no, es un reflejo de la realidad. Y es la enseñanza para mi hija pequeña de que esto no puede pasar. Exacto. Dice, papá, ¿por qué sacas esa foto? Porque esto es imposible. Estoy sacando una foto de algo que no puede pasar. Bueno. Es así. Compartido. Bueno, estamos en tiempo de hacer una pequeña pausa. Bueno, gracias Fernando, como siempre. A las órdenes, un gusto estar acá. Para vos y para la vez de los poetas. Y por los tiempos de José Mujica. Exacto. Contiene todo eso y una cantidad de cosas más. Y mucho más. Y la historia es, claro que no la spoileo, ¿no? Sí, sí, sí. Y para los amantes de los gatos, la historia de Rocky. La historia del gato también. Sí, sí. Rocky, que muchos lo conocieron y era un gato legendario del barrio y de mis amigos. Dice, a veces me dicen, nunca vi un gato como aquel. Y es cierto, fue un gato único. Muy bien. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Muy bien amigos, continuamos con La Noche del Búho. Estás en el Museo Támaro, en este streaming que compartimos también con 970 Universal. Y estamos en línea telefónica con el doctor y profesor Jaime Rosquier. Bienvenido Jaime, ¿cómo le va? Bueno, gracias a Dios y a la Divina Providencia, estoy bien. Quiero agradecerle a usted, al equipo de Noche de Búho, a mis familiares, a mis amigos, a mis hermanos, por dos hechos. Por haberme acompañado en mi 61 aniversario de médico y docente. Ajá. Y además, por darme a mí la energía para reintegrarme a la vida social en este momento. Bien, bien. Yo quiero el día de hoy ser muy sintético y seguirme refiriendo al tema de sexualidad y familia. Ajá. Y sobre la crisis y desafíos frente al siglo XXI. Me leí casi todo el libro, pero voy a dar mi impronta personal antes de eso. Bien, bien, lo escucho. Voy a hablar primero, si a usted le parece bien, Sí. los factores tecnológicos del siglo XXI que nos dicen cuáles son los factores por qué las personas en el siglo 2021 son más longevas y la esperanza de vida
que era de 40, 50, 60, 70, 80, llegaron 90, 100 y 110. Ajá, sí, sí. Y hay países, Japón, y poblaciones internacionales que cuentan con ciertas características. Y en Uruguay, algunas personas tienen esas características, que son 5. El primer factor es la reserva genética. Ajá. La reserva genética es con las neuronas que uno nace. Los mamíferos, el hombre, tiene el cerebro arrugado, y cuanto más arrugado, más inteligente es. Y cuanto más inteligente es, aunque sea viejo y se le destruyan unas neuronas, siempre algunas quedan. Ese es el factor genético, Bien. la reserva genética. Pero la educación ejerce su influencia como factor epigenético y hace que la cantidad de neuronas y las conexiones sean mayores. Por lo tanto, una persona educada tiene mayor posibilidad que una persona mal educada desde el punto de vista científico en su adolescencia y madurez. Usted dice que El segundo factor, sí, una pregunta. Usted dice que la educación favorece la interconexión neuronal, o sea, aumenta como que aumenta la sinapsis. por supuesto, Ajá. fíjese que la rehabilitación de los pacientes neurológicos y psiquiátricos se va justamente en ejercicios de memoria que aumentan la sinapsis o interconexiones neuronales. Ajá. Y hay psicólogos especiales que están dedicados a la rehabilitación neurológica. Pero quiero seguir con otro tema. Bien. El otro tema es la neuroplasticidad. Ajá. La neuroplasticidad es un concepto moderno del siglo XXI. Porque cuando yo aprendí medicina en 1965 y me gradué, pensábamos que todos nacemos con el mismo número de neuronas que morimos o con menos, y que las neuronas no se reproducen. Sin embargo, en 2021 y a fines del siglo XX, se conocieron las llamadas células madre, que se extraen de los cordones umbilicales y se guardan congeladas en espacios especiales por si hubiera alguna enfermedad genética para ser utilizadas en el adulto. Pero además de eso, el organismo tiene células madre en todos los órganos, en el hígado, en el vaso, en los ganglios, en el corazón y en el cerebro. De modo que una persona que hoy tenga un ACV, un accidente cerebral vascular encefálico, tiene, después de varios meses o al año, una recuperación tal que algunos se olvidaron que la tuvieron. Claro. Porque todo depende de la cantidad del daño y la cantidad de células embrionarias que uno tenga. Pero además de eso, en tercer lugar, el cerebro tiene en la zona emocional que rodea la parte central del cerebro lo que se llama neuronas espejo. Las neuronas espejo son las que nos permiten a nosotros imitar los movimientos de las otras personas, y se llaman espejo porque imitan como los monos y que permiten la rehabilitación. Por ejemplo, la rehabilitación de la marcha, viendo cómo un fisioterapeuta marcha con un andador frente a un discapacitado físico. Depende de las neuronas espejo que tenga cada uno, la rapidez en la rehabilitación, independientemente de la patología que se tenga. Sí, entiendo. Y lo otro que hay ahora que enfatizar es en el siglo XXI el desarrollo de la robótica.
ahora hay la ingeniería robótica. ¿Qué hace la ingeniería robótica sobre la salud? Hace que una persona en Uruguay pueda ser intervenida por laparoscopía con pinchas o aparatos especiales dirigidas desde Londres o París o Washington o Madrid, con el técnico que se interconecte por las redes y que dialoguen en el lenguaje médico, que puedan curar enfermedades difíciles. Por ejemplo, las enfermedades neurológicas. Uruguay tiene 2 centros neurológicos modelo, el Hospital Maciel y el Hospital de Tacuarembó, que yo visité hace años. Y lo último, importante, que tenemos el desarrollo del siglo XXI, que aumenta la longevidad de las personas y la esperanza de vida, es, y esto va a ir conectado con el tema que sigue, es tener un proyecto de vida y tener fe, y no un proyecto de muerte. Exacto. Sí, O sea que uno, frente a una dificultad, tiene que encontrar una solución positiva. Porque el desafío del siglo XXI es el cambio diario constante. El cambio es sinónimo de crisis. Crisis es sinónimo de cambio. Y nosotros debemos seguir, todos los seres humanos, la ley de Darwin. Adaptarnos y no sucumbirnos. Exactamente. Adaptarnos al ambiente y ahí el más apto sobrevive. Exactamente. Generalmente, la familia con hijos discapacitados, con cocientes intelectuales más bajos, tienen una longevidad o una esperanza de vida más baja debido justamente a los factores epigenéticos y a factores genéticos, la neuroplasticidad, las células espejo que no están tan desarrolladas como en otras personas. O sea que son agraciadas aquellas que tienen factores neurológicos y células madres útiles y vivas que pueden recuperar sus enfermedades a corto plazo. Ahora me voy a dedicar a un concepto referido a la educación y otro concepto referido a la salud emocional. Bien, educación y salud La emocional. educación, Sí, hoy en día hay que tener bien claro que no es importante el IQ o coeficiente intelectual. ajá, Y que una persona tenga más de 120, 140 o 160 o 185 como Einstein para ser un genio. Porque todas las personas pueden ser genios, dicho de otra manera, no se habla de inteligencia, sino que se habla de habilidades o competencias. Y eso es lo que intentó hacer el gobierno anterior en el cambio de educación de acuerdo a las habilidades y competencias de cada uno. No voy a entrar en ese aspecto. Solo las 8 o 10 formas de inteligencia, de las cuales algunos poseemos 1, 2 o 3, o a veces con una sola es suficiente. Por ejemplo, está la inteligencia lógico-matemática, que es la numérica. Los ingenieros, profesores de matemática, contadores. En segundo lugar, no en lugar, sino a continuación, existen los que son inteligentes
en la forma lingüístico-verbal. Son los que escritores, los literatos, los periodistas. Luego están los que tienen inteligencia artística, los poetas, los escultores, Los pintores, claro, sí, sí. inteligencia musical, que tienen los cantantes, el oído musical como Andrea Bocelli, Claro. que es un genio en música. Después está la inteligencia espacial, la de los arquitectos, la de los diseñadores. Después está la inteligencia deportiva, técnica, que es característica de los deportistas ganadores de medallas. Exacto. Y aunque no ganen las medallas, tienen la inteligencia de desarrollar su musculatura de tal manera que necesitan la misma alimentación que una persona que tenga inteligencia lingüística o inteligencia matemática. O sea que la alimentación es el combustible más importante para mantener las inteligencias. Y voy a seguir. Está la inteligencia interpersonal, es la que permite la comunicación de las personas entre sí. Son las personas que trabajan en forma social, los profesores, los docentes, los locutores. Y están la inteligencia endopersonal, que es la inteligencia emocional. Pues quiero terminar con todas las formas de inteligencia, decir quién es el autor. Está todavía la inteligencia espiritual, la inteligencia de los religiosos, de los psicólogos, de los estudiosos. Y, por último, la inteligencia biológica o naturalista, los que se interesan por los animales, las plantas y los hombres, son los que hacen medicina, veterinaria o agronomía. Quiero decir que el autor de la teoría de las inteligencias múltiples se llama Howard Gardner y existen, si usted se fija por internet, una serie de libros que hablan sobre la teoría de las inteligencias múltiples y usted se va a ubicar en una, dos o tres o más. Y al público que nos está escuchando también se va a dar cuenta que no es más inteligente o más burro que el vecino, sino que tiene una característica diferente, porque dentro de los 10 factores que nos determinan el desarrollo de nuestras neuronas, cada uno tiene una selectividad genética, pero que se va puliendo en la vida. De ellas me voy a dedicar a la inteligencia emocional, que es la endopersonal, porque fue creada por Daniel Goleman, otro genio que se dedicó a la inteligencia en las empresas. En las empresas. ¿Qué decía? En las empresas, sí, en los que hacen empresas unipersonales, pluripersonales, ¿por qué tienen éxito ciertos empresarios y por qué ciertas empresas cierran? ¿Por qué usted escucha en la prensa que hay empresas que hace 2 años cerraron y hay empresas que se reconstituyen? Sí. Y otras que no aparecen más? Porque para ser un buen empresario tiene que tener inteligencia emocional. No importa que no tenga inteligencia numérica, ni inteligencia lingüística, ni inteligencia espacial, ni inteligencia musical, no. Tiene que tener inteligencia intrapersonal, tiene que tener el autoconocimiento de sí mismo, tiene que tener la regulación de sus emociones para poder solucionar los conflictos que surgen día a día en su empresa. Porque ser inteligente, ¿sabe qué es?
Y ya lo pongo en aprieto otra vez. Ser inteligente es la capacidad de resolver los problemas que tenemos a diario de la mejor manera positiva. Y cuando un empresario o una persona se conoce a sí misma y sabe que tiene un problema personal con alguien o algo en una empresa, antes de echar a una persona, conversa con ella, la motiva, empatiza con la persona y desarrolla las habilidades sociales para que la empresa siga adelante. Esos son los 5 aspectos de la inteligencia emocional: el autoconocimiento, la autorregulación emocional, la motivación, la empatía y la habilidad social. Entonces, fíjese usted lo importante que es, lo más importante que es ser inteligente emocional que inteligente lógico-matemático o que inteligente musical o artístico o deportivo o espiritual o biológico. Porque si usted trabaja en medicina o en educación o en una especialidad biológica como la veterinaria y no tiene buena comunicación con los clientes y no puede entender por qué tienen tanto amor por su perro, su gato, su caballo o el animal que tanto quieren y no los atiende, los deja fuera y se mueren de frío y no aplica usted la empatía y la habilidad social, pierde los clientes y su veterinaria o su empresa se viene abajo. Exacto. Y no es solo por el dinero, eso es lo que no saben los políticos actuales, que no es solo el dinero lo que le da inteligencia emocional a la situación social del Uruguay. Falta conocimiento científico. Falta que lean a Howard Gardner y a Daniel Kahneman. Exacto. Yo ahora voy a explicarle el concepto que surge de la psicología. No sé cuánto tiempo tengo. Tenemos 10 minutos aproximadamente. Bueno, que entonces me va a dar tiempo para hacer un poco más, Bien. más laxo. Yo voy a hablar del concepto de la felicidad. La felicidad. Bien. Porque en mi libro de calidad de vida, yo di una definición de felicidad que decía que era una proporción entre lo que uno desea y lo que realmente obtiene. Y si uno realmente obtiene lo que desea, es feliz. Y había varias formas de obtenerlo. Queriendo un objeto o una persona, pero sobre todo a través del amor. Y yo lo voy a decir ahora a través de 3 psicólogos importantes. Ajá. Uno es Freud, otro es Adler y otro es Frankl. 3 psicólogos vieneses judíos que en la mitad del siglo XX dijeron: para Freud, lo más importante para ser feliz es el sexo. Ajá. O sea que para él, para Freud, era el sexo y el trabajo. Y decía que si quieres ser feliz, tienes que hacer 2 cosas en la vida: tener a alguien a quien amar, alguien que te ame, y amar a tu trabajo, y que te remuneren bien. Adler, en cambio, que también era judío vienés, jerarquizó el valor del poder. El poder. Y el poder es lo que enferma a la gente, porque
Los más poderosos son los más paranoicos del mundo, como Hitler y Stalin, Ajá. autores de genocidio de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, y no de lo que se habla ahora de genocidio árabe, que es vergonzoso. El concepto que se tiene ahora, porque hay un desconocimiento total de los políticos nuestros, de la filosofía del siglo XX, porque son analfabetos filosóficos. Y Adler decía que el poder es poder hacer lo que uno quiere, poder tener sexo, poder tener una familia, poder tener un trabajo. Y no estaba en desacuerdo con Freud, pero enfatizaba más el poder hacer que el poder tener una relación consensuada con el amado. Pero ahora apareció el creador de la logosofía, que es Viktor Frankl, cuyo libro recomiendo, que se llama El hombre en busca del sentido. Viktor Frankl dijo que en la vida hay que tener 3 P: pasión, propósito y perseverancia. Pasión de querer hacer algo, el propósito de hacerlo y la perseverancia de todos los días insistir para lograr el objetivo deseado. Y Viktor Frankl, que fue preso en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, que algunos incultos lo niegan, logró sobrevivir ayudando a los que querían vivir, a los que tenían el poder y el deseo de sobrevivir, a repartir el pan entre ellos, como si fueran cristianos, pero eran judíos, que conocía muy bien el Viejo Testamento. Sí. Un neurólogo famoso, Viktor Frankl, filósofo, psicólogo, que logró escaparse de la Segunda Guerra Mundial y llevar a Estados Unidos su conocimiento, y creó la logosofía, que es la rama de la filosofía que cura las afecciones mentales por medio de la palabra y por el uso del verbo. No con medicamentos. Yo soy reacio al uso de medicamentos en pacientes psiquiátricos y neurológicos de tercera y cuarta edad, porque todos producen interacciones. Exacto. Y no soy solo yo. Está escrito en el famoso libro de Roberto Ventura, que habla sobre demencia, que lo tengo en mi biblioteca, que dice que a los pacientes con déficit cognitivo, o sea, con algún problema de memoria, en la tercera y cuarta edad, o sea, después de los 65 o después de los 85 años, no hay que indicarles nada de medicamentos salvo en crisis maníaca peligrosa para su salud o en depresión grave también peligrosa para su salud. O sea que el tratamiento psicológico por varias técnicas permite la mejoría de las personas de tercera y cuarta edad por cualquiera de las técnicas: psicoanalítica, gestáltica, filosófica y sobre todo por el mindfulness, que es el vivir ahora, que lo voy a tratar en otra oportunidad. Bien, bien. Quiero ahora expresar lo que la filosofía china considera ser feliz. A ver. Y lo voy a leer lentamente Sí. porque yo
soy partícipe de la filosofía china y en realidad para entender la crisis y los cambios de la familia, de la sexualidad y de la felicidad en las empresas, en las personas en el siglo XXI, hay que retroceder no solo a la época de Cristo, a la época cristiana, ni a la época judía, ni a la época romana o griega, sino que vamos a ir a la filosofía china. Y los chinos son muy sabios. Y entonces dicen 4 cláusulas que dicen así: si quisieras ser feliz por 1 hora, échate una siesta. Si quieres ser feliz por 1 día, ve a pescar. Tabaré Vázquez le encantaba pescar. Sí, sí, recuerdo. Sí, sí. Si quieres ser feliz por 1 año, y le da una fortuna. Hay gente que espera la herencia de los padres o de los abuelos y en 1 año la despilfarra. Sí, claro, es verdad, exactamente. Pero ahí viene lo importante. Si quieres ser feliz toda la vida, ayuda a alguien más. Aplica el concepto de la masonería que aprendí en Francia y en mi visita en el Día del Patrimonio, que hablaban de la solidaridad y de la fraternidad, que son sociedades filantrópicas, basadas en el amor a la humanidad y en el amor al prójimo. Y quiero quebrar una flecha a favor de todos los que se llaman hermanos, porque sé muy bien lo que están haciendo en la sociedad. En el Hospital Pereira Rosell, en el Hospital de Clínicas, en hospitales maternales, infantiles, sociedades filantrópicas, innumerables, que no van a la prensa porque son discretos. Ahora no sé si usted me quiere hacer alguna pregunta. No, estaba escuchando Porque atentamente. Muy interesante todo esto, Jaime. Las funciones. que yo resalte algún aspecto que no haya quedado claro. No, todo muy clarito todo. Da para mucho más esto, pero vamos a ir repartiendo todos estos temas en otros programas aquí de la Noche del Búho. Sí, yo lo que sigo ahora, lo que voy a hacer en la próxima, Sí, es ir paso a paso los capítulos de Antonio Donini, ajá, que es el sociólogo, sí, que explica paso a paso, país por país, cómo hay cambios o crisis desde principios del siglo XX hasta el día actual en todos los países del mundo, en Europa, Asia, América, Argentina y Uruguay. exacto. Y nos vamos a identificar todos en alguna de las partes, Muy sin bien, nombrar nombre ni apellido. exactamente. Lo que vamos a indicar son los cambios. Bárbaro. Así que, Bueno, yo le agradezco mucho a usted por esta llamada telefónica y espero y aspiro que muy pronto pueda hacerla presencial, ¿cómo no? ¿Cómo no? porque yo, y no debo hablar de mi persona, ya me lo dijeron de mi familia, no hable de tu persona. Tengo factores genéticos, epigenéticos, neuroplásticos y neuronas de espejo y estoy haciendo uso de la tecnología de alto nivel. Tengo fe y tengo un proyecto de vida. Muy bien, Y como la fe mueve montañas exacto. y el amor es lo más grande del mundo, yo tengo mucho amor por la humanidad, así como me quiero a mí mismo. Y hago caso a Daniel Coleman,
que me autoconozco, me autorregulo en lo que puedo, pero siempre tengo motivación positiva. Tengo gran empatía y habilidad social. Así debe ser. Pero así. y además de las inteligencias múltiples, bueno, tengo algunas sí y otras no. Por ejemplo, mi mejor amigo tiene la inteligencia múltiple deportiva, pero no la tengo. Claro. No quiere que no sea inteligente, porque tiene otras inteligencias endopersonales, interpersonales, espirituales y biológicas, que lo hacen un ser superior igual o mejor a mí. Exacto. Y usted también tiene sus inteligencias. Y Jorge también. Sí, sí, sí. Porque tiene inteligencias artísticas y espaciales que no todos tenemos. Y yo por eso valoro mucho el equipo que forma La Noche del Búho, porque está integrado en forma cultural como un mosaico de colores, cada uno en su propia versión. Exacto. Y tanto Howard Gardner como Daniel Coleman, como Víctor Franklin, Adler y Freud participaron de la jornada de hoy. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Fernando. Muy bien, Gracias Jaime. por darme la oportunidad. Por favor. Yo nuevamente. Por favor, doctor Jaime Rosquier, gracias a usted por participar. Y bueno, lo esperamos la semana próxima aquí, telefónicamente o presencial, en la Noche del Búho del Museo Yo Támaro. ya tengo leído, pero no lo voy a vomitar. Lo Claro, voy a decir de a poco. espaciosamente, porque Exactamente. las crisis del siglo XXI son tales y tantas que hay que irlas Dosificando. incorporando lentamente Ahí está. para no sentirnos lesionados. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Bueno, Jaime, muchas gracias y nos encontramos en el Museo Támaro, ya sea telefónicamente o presencialmente, la semana que viene. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Muy bien, amigas y amigos, continuamos con La Noche del Búho. Estás en el Museo Támaro. Te cuento que Támaro existe desde 1888. Diseña y fabrica medallas, plaquetas, trofeos, insignias. Acércate a la calle Juncal 1429 o llama al teléfono 2915-9915 o al 099-259-511. Y el Museo Támaro, donde estamos ahora, está en la calle Juncal 1425, encima de Casa Támaro. Bueno, muy bien, continuamos con el programa. Estamos en la mesa con Jorge Aramaría Paisé, recibiendo a un amigo, al profesor Bolívar Bariñas. Bienvenido, Bolívar. Bueno, ¿Cómo gracias estás? por recibirme. Estoy aplastado por la historia acá, porque he recorrido y he visto con qué cariño y con qué respeto se están acumulando todas estas piezas históricas que, si no fuese de esta manera, se perderían. Y siempre digo lo mismo, no debemos permitir que nada se pierda si eso que se pierde es la historia, porque la historia nos va a enseñar a cómo debemos actuar. La gente cree a veces que la historia es el pasado y nada más. No, no. La historia son cartas que nos llegan del pasado para no cometer los mismos errores. Lamentablemente la humanidad no ha entendido eso. Pero bueno, aquí estoy con mucho gusto. Muy bien, muy bien. Bueno, Bolívar, ¿de qué vamos a hablar? ¿Montevideo Antiguo? ¿De qué tenés ganas de hablar? Y podemos hablar de... Montevideo Antiguo siempre es apasionante, ¿no? Y cada vez que me dicen Montevideo Antiguo, yo me acuerdo de un libro que me llamó la atención y fue compañero mío, ¿no? Boulevard Sarandí. Ah, sí. Escrito por Esquinca o Martínez Arbolella, creo que era el nombre original de él. Y narra un montón de situaciones de lo que sucedía en Montevideo, que si no fuese por ese librito, lo hubiésemos perdido.
El primer compendio de historia nacional lo hace, que estaba firmado por HD, que era hermano de Armaceno. Pero era un libro magnífico, pero con mucha pasión. Vamos a ser honestos, se inclinaba mucho hacia el Partido Colorado. Esa es la verdad. Pero aún así, obtenemos de ese libro, primer texto de historia nacional, datos importantes. Y en el caso de Boulevard Sarandí, lo mismo, anécdotas muy jugosas y muy atractivas de lo que sucedía en esta querida ciudad de Montevideo, que para mí sigue siendo no la ciudad de Montevideo, su nombre correcto, la ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo. Y que aún más le podemos agregar la muy fiel y reconquistadora ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo. Exacto, sí, sí. Es apasionante esto. Sí, sí. Y la historia tiene eso y Montevideo, bueno, desde el origen del nombre, pero yo creo que antes no sé, ¿me quiere hacer una pregunta? No. Antes de todo esto, yo creo que la historia no puede ser tomada como una perla perdida en el espacio. Tenemos que ubicarla en el contexto de entre el ayer y el hoy, ir viendo por qué nació Montevideo, por qué está enclavada donde está enclavada, qué sucedía en el Río de la Plata para que en un momento fue el gran conventillo del mundo, el Río de la Plata. Los ingleses, los franceses, es decir, los porteños, que también nos atacaban en lo posible, los montevideanos, los orientales, los portugueses. Montevideo fue realmente un polo de atracción que, bueno, pero analicemos por qué todo esto. Primero, Montevideo es una ventana al mundo con un puerto de aguas profundas único en América. Único. No existe en toda la Argentina un puerto como el de Montevideo, donde pueden venir barcos de cualquier calado y ingresan y salen perfectamente. Lo otro, que tenemos un clima benévolo dentro de todo, ¿no? A veces nos castiga un poco, pero es un buen clima el que tenemos. Pero fuera de Montevideo, habría que ver por qué la historia, cómo fue la historia del Río de la Plata. Porque vamos a comenzar con el inicio. América se descubre en 1492. Eso lo sabemos. ¿Por qué se descubre América? Bueno, se descubre América porque los turcos habían bloqueado el camino de las especias y España necesitaba conseguir especias. Entonces lo sabemos ese cuento. Que Colón sí, que Colón no. Bueno, no voy a analizar ese tema porque no fui convocado para eso. Pero lo importante es que se descubre América en 1492 y recién el Río de la Plata se descubre en 1516. Y eso es lo que yo digo, 24 años después del descubrimiento, recién le dan importancia al Río de la Plata. Ahora, ¿por qué le dan importancia al Río de la Plata? Y esto es importante y no lo dicen los profesores de historia y no lo dicen los colegas historiadores, no sé por qué. El tema es el siguiente: a lo largo del siglo XVII se dan en el mundo una serie de transformaciones económicas, políticas, sociales, que desembocan en el siglo XVIII en forma de revolución. Así encontramos en Francia la Revolución Francesa, 1789, y en Inglaterra la Revolución Mecánica Industrial. ¿Qué consecuencias trajo esto al mundo? ¿Y qué tiene que ver con el Río de la Plata? Ahora lo vamos a ver. Bien. El mundo tenía un sistema económico hasta ese momento que era el mercantilismo, que era una doctrina que decía que la riqueza de un país, estado o nación dependía de la acumulación de metales preciosos que tuviera. Entonces España se lanza a América, nos saca todo el oro que pueda, nos saca toda la plata, eso es real. Pero tampoco vamos a hacer de España una víctima, porque tampoco podemos exagerarlo. Acá se ha exagerado mucho en ese tema. Pero en sí, el mercantilismo decía la acumulación de oro. Con la llegada del siglo XVIII, con estas dos revoluciones, el sistema económico cambia y nace la fisiocracia. ¿Qué era la fisiocracia? Era un sistema económico que decía que la riqueza de un país, estado o nación, depende de la producción de la tierra. Por eso, ahí me traigo mi ayuda de memoria, ¿no? En 1611, recién ahí, 1611, España lanza en nuestras tierras la ganadería cuando Hernando Arias de Saavedra trae el ganado. Y ahí esto se transforma en las vaquerías del sur, que daban más riqueza que el oro y la plata que hasta entonces venía buscando España.
Hablen algo, porque si no quedo yo solo. Pero esa es la realidad, hay un cambio económico. Sí. O sea, el Río de la Plata se presta para eso, las famosas vaquerías del sur. Y en todo este tiempo, desde que se descubrió América hasta que entran las ganaderías, pasaron 119 años que nadie le dio importancia al Río de la Plata. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué pasa cuando nacen las vaquerías del sur? Bueno, ahí hay intereses. Lo primero que hay es, España ve que el contrabando existe, que las vaquerías del sur, que eran para producción de España, se están yendo también con sus... Bueno, y aquí entra el otro juego. ¿Qué potencias nos están observando desde afuera y miran al Río de la Plata como una cuna buena, como un lugar para poder producir y ganar? Está Portugal, lógicamente, está Inglaterra, lógicamente, está Francia también, y por otro lado está la revolución del pueblo americano, que podemos hablar, que nace, en nuestro caso, en el 11, ahí nace un poco la revolución. Pero las ciudades ya se estaban construyendo. No sé Sí, si sí, hasta ahí... sí. No, se habló mucho de la fundación de Montevideo o del proceso fundacional. Hace Sí, muy poco. Montevideo no tiene una fecha de fundación. Hay un proceso fundacional. Es decir, las primeras familias vienen de las Canarias, todo lo que quieran, pero no hay una fecha cierta. El Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay pone como fecha solamente cuando comienza el cabildo, pero es simbólico también. Claro. Si no y eso es lo lindo de Montevideo. Hay un proceso fundacional que lleva unos cuantos años y que se culmina con esta magnífica ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo. Pero no hay una fecha Que es cuando van cierta. llegando las familias. Cuando llegan son dos bloques, digamos, de familia, primera y segunda, y ahí se va poblando Montevideo, que sería lindo poder uno retrotraerse el tiempo y vivir un día solo en esa ciudad colonial, ¿no? Con aquel hombre que salía de noche y gritaba a las 11, andado y sereno. Sí. Nos hemos olvidado todo eso, aquel otro que gritaba agua, El aguatero. el aguatero. Es decir, somos una ciudad magnífica, que tuvimos todo lo que tenía Europa, pero a nuestra manera. Teníamos el agua fresca, que ¿de dónde se obtenía el agua fresca? No la sacaban de la zona de acá, venía de lo que hoy es la Guada, Sí. que estaban los Pozos del Rey, hay una calle que lo recuerda, Pozos del Rey. Todos esos datos hacen que sea apasionante leer y estudiar el origen de la ciudad de Montevideo. Sí, sí, que estaba el arroyo de las Canarias por ahí. Exacto, sí. Sí, que hoy existe entubado. Hoy está entubado porque decían que afectaba con su humedad. Sí, No sé. sí. En otras partes del mundo no afecta. No. Nadie se le ocurre afectar el Sena, Sí. ni afectar el Rin, ni nada por el estilo. Entonces, Exacto. hemos cometido algunos Errores. que, bueno, Sí, sí. es así. Yo sí. lo conversaba eso hace poco con el ingeniero Daniel Panario, y que él me dijo, sí, hay 14 arroyos entubados, Entubado. y se hizo en una época en que se creía que estaba bien hecho, pero fue un error. Ahora sabemos que es un error. Claro. En ese entonces no fue mala intención. No, bajo ningún concepto, no. Como tampoco fue mala intención destruir la muralla de Montevideo. Claro. Claro, pero fue un disparate. Sí. Pero en fin, bueno. Quedó poco, ¿no? Y quedó un resto cerca del diario, lo que era el diario El Diario, creo por ahí Sí, atrás. sí. Y ustedes tienen acá el lujo de tener Sí. algo que podés contarlo porque es importante, ¿no? Me parece exacto. Está el local de la muralla, también que se llama La Muralla. Porque la muralla de Montevideo tenía un fin indudablemente defensivo. Sí. Tenía más de 3 metros de ancho en algunas partes. Y esto hacía que el que quisiera atacarlo le costaba. Aún así, entraron. Ahí tenemos el recuerdo de la calle Brecha, Sí. por donde los ingleses hicieron una brecha y se metieron. Sí, Bueno, sí. pudieron entrar. Pero digo, tiene un encanto y ojalá se hubiera mantenido. Tenemos parte muy pequeña, ¿no? En la Ciudad Vieja, parte de lo que eran el polvorín. Sí. Pero, Las bóvedas. y las bóvedas. Pero metros le quedaron nada más, cuando eran mucho más extensas. Claro, cuando se destruyó aquello, no, la idea no era borrar la historia, la idea era crecer.
Y ahí que creo que hay una canción, ¿no? La piqueta fatal del progreso, ¿no? Que fue cruel eso. Bueno, pero volvamos al Río de la Plata. El Río de la Plata tiene como primer asentamiento importante Buenos Aires, 1536. Y acá hay un detalle que incluso yo me vinculo mucho con los historiadores argentinos y a veces como que ellos lo dicen pero no quieren, ¿no? Buenos Aires se fundó 2 veces, eso es real, lo sabemos todos. La primera, 1536, y la segunda, 1580. Juan de Garay. Con Juan de Garay, ahí está. La primera fue un desastre, los propios indios son los que crean una desestabilización. Pero lo importante es que cuando Juan de Garay en 1580 hace Buenos Aires, 100 años después aparece la Nova Colonia do Sacramento. Nace, pero 100 años después. ¿Pero por qué nace Colonia? Porque, lógicamente, había un contrabando en el Río de la Plata. ¿Con quién? Con Montevideo, que ya había sufrido el proceso fundacional. Entonces, entre Buenos Aires y Montevideo había contrabando. Colonia se pone un poco en el medio de todo aquello y se trata de frenar en alguna manera el contrabando. No se puede frenar nada. Montevideo no frena nada, el contrabando sigue igual. ¿Qué se contrabandeaba en aquella época? ¿Qué se contrabandeaba? Bueno, fundamentalmente lanas, cueros, todo lo sobado de los cueros, porque no había otra producción en nuestro país. Los subproductos del ganado. Digamos. Y lógico, sí, porque no teníamos en ese momento industria. Pero sí, las vaquerías del sur producen el famoso charque, la carne salada, y todo eso se contrabandeaba, como se contrabandeaba el alcohol también, que nunca faltó en el Río de la Plata. Incluso yo miraba las obras, ¿no?, hechas por el gran pintor, y siempre aparece el vino en todo. De algún lado el vino había, porque no había tiempo para haber hecho una producción vitivinícola, ¿no? Ese vino venía también. Y todo eso es lo que se trataba y se contrabandeaba entre Buenos Aires y Colonia, o entre Colonia y Montevideo, y siempre quería uno cortar al otro, y fue el gran problema que hubo en el Río de la Plata. Nunca se pudo con el contrabando. Y lo que sí llegó al Río de la Plata, que no llegó de contrabando, pero llegó, son las nuevas ideas. Cuando al fin del siglo XVIII, Francia larga las nuevas ideas, es decir, libertad, igualdad, fraternidad, todo eso que lo cantan en el himno francés, la Marsellesa, llega al Río de la Plata, claro, en textos importantes, y que los leen quienes sabían leer primero, quienes lo podían interpretar, porque no era para todos, eran las famosas enciclopedias, se les llamaba. Y se habla que los abuelos de Artigas recibían esas enciclopedias. Y ahí él leía en el campo de sus abuelos, y se quedó imbuido de toda esa información que le hace despertar un poco la pasión por la libertad. Claro. En Europa, por ejemplo, las nuevas ideas se dieron diferente. Estaban en las enciclopedias, pero estaban en los famosos salones de París, donde yo invitaba, venían y yo exponía mi filosofía. Entonces ahí Rousseau, Montesquieu hablaban y decían todas esas magníficas cosas que a veces son inaplicables, pero bueno, pero estaban ahí. Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Beaumarchais, ellos en los salones de París exponen, o los filósofos exponen, y el que escucha es el que después va a hacer posible el cambio. Bueno, no hubieron salones en Montevideo colonial, pero sí las ideas vinieron y estuvieron latentes, y las podemos ver en el pensamiento de Artigas, incluso del padre de Artigas, que también es un personaje que uno a veces no lo analiza mucho, ¿no? Pero tuvo su que ver en el pensamiento directo de José Gervasio. Es importante todo eso. Sí. Que además, además de las francesas, me imagino, también absorbió algunas ideas de pensadores norteamericanos, Thomas Paine. Bueno, lógicamente. Que influyeron sí. Es un momento en el cual los grandes pensadores son como esponjas y absorben todo eso, ¿no? En Estados Unidos se había dado la crisis de las 13 colonias famosas, y claro, lógicamente habían hecho también su ruptura con Inglaterra, y bueno, y hay
también nuevas ideas, hay, y esas vienen en Río de la Plata. Por eso somos una melange, una suma de información y de revoluciones. No tenemos algo puro, pero sí grande. La orientalidad no es solamente el sentirnos parte de lo que somos, dueños de nuestro destino, sino que viene de más atrás también, porque nos permitimos cambiar habiendo estudiado lo que dijeron los franceses, por ejemplo. Que yo no soy un defensor de la Revolución Francesa, lo digo muy claro, no lo soy, pero entiendo de que la situación que vivía el pueblo no era la más apropiada. Claro. Lo que no creo que fue justo lo que se le hizo a María Antonieta y a Leo XVI. Primero, si yo tuviera que definirlo como historiador, puedo estar hablando muy bien. Si me lo preguntan en una rueda de mate, le digo, él era un gil que no sabía ni lo que estaba haciendo, y la mujer, archiduquesa de Austria, hija de la reina de Austria, reina de Francia, no tenía ni idea. Se desayunaba y en su desayuno se hacía pasear los vestidos que iba a usar. Un día quiso que nevara y era verano y se tiró harina en Versalles y el pueblo moría de hambre. Pero esto no es que ella fuera mala, no estaba educada para entenderlo. Hoy por hoy, en la tumba de María Antonieta, nunca faltan flores. Es increíble esto. Una mujer que fue guillotinada por traicionar a la patria, y nos faltan flores. Porque se fue entendiendo de que ella fue fruto del destino de un juego. Fue educada para estar ahí. Claro. Y él ni para estar ahí, Luis XVI, que me disculpe, pobre Luis. Pero bueno, pero lo que sufrieron... y hay un escritor francés que dice que cuando ella sube para ser guillotinada, tropieza, y todo el pueblo, como diciendo, pobre, ¿no? Sí. Y dice este historiador, supo morir como una reina, porque hace con la mano así, no quiere que la toquen, y pone la cabeza y permite ser guillotinada. La historia, por eso, hay que analizarla sin apasionamiento y sin ideas preconcebidas, para conseguir de la historia lo que la historia es y no lo que yo me hago de la historia. Exacto. Y yo por eso me puedo sentar en una mesa con un artiguista, un antiartiguista, un cristiano, un masón, un judío, y no vamos a discutir mal, vamos a dialogar con la verdad. Y la historia es eso. Exacto, a intercambiar. ¿Qué más podemos hablar de Montevideo? Tanta cosa para Tanta Montevideo. cosa. Montevideo era una ciudad... yo muchas veces he intentado vivir en Montevideo colonial, donde no hay calles, solo huellas por donde transita la carreta y el caballo. Es una ciudad que no tiene universidades, que apenas tenía una escuela. Es una ciudad alegre quizá durante el día y triste y monótona en la noche, cuando alguna guitarra podía sonar en la oscuridad y romper el silencio, porque entendamos, los que estaban en la ciudad de Montevideo, la mayoría no habían nacido acá, estaban lejos de su familia, lejos de su tierra, de lo suyo, era triste. Hay una tristeza, que es la famosa tristeza criolla. Pero ojo que está la viveza criolla también, ¿eh? Tenemos las dos cosas. Sí, sí. Pero yo creo que Montevideo podemos guardar un recuerdo muy, muy bueno, porque durante el día era un Montevideo alegre, donde estaba el que vendía, los que compraban, los que llegaban de lejos con alguna información, y se juntaban todos para compartir aquella información. Hay viajes de turcos que vendían con sus carretas, vendían de todo, bien cosas de turcos, decían. Sí. Y grandiosos, personajes grandes que traían lo que estaba en las grandes ciudades, ellos lo vendían acá. Bueno, ese es Montevideo, una ciudad que nos puede llevar a estar horas hablando de un Montevideo que ya no existe realmente, con un nombre apasionante, porque, perdón, el nombre Montevideo hay muchas versiones. Reyes Abadí tenía una, Zunfelde tenía otra, hay un montón. Uno dice que alguien vio Montevideo, no, eso no existe, eso solamente que fuera un enfermo que estaba arriba del palo mirando, no. Hay otra versión que dice que en una de las bitácoras del barco
está escrito a mano, porque ellos pasaron y se detuvieron en el monte, andá escribiendo la palabra monte, en el sexto monte de este a oeste, y ahí queda Montevideo. Hay otras versiones, es decir, hay muchas versiones. Le puedo decir la que más me gusta. a mí. ¡Claro! Yo he encontrado, Está con Ovidio, hay otra. Monte de San Ovidio, Ah, en planos de 1604. Sí, señor. Porque se intercambiaban la cartografía de los españoles con los portugueses, Sí. pues venían, y además los mismos tripulantes que en un viaje iban en un barco portugués, después aparecían en un barco Se español. enganchaban A en veces. otro, sí. Entonces compartían la cartografía, y en más de uno aparece Monte S, que era la Sí. síntesis, S Ovidio, Ovidio. y después, o sea, en la transcripción tan rápida a veces de la información, se empezaban aparecían las equivocaciones gramaticales, el Ovidio se transformó en Vidio y se sintetizaba y Son las se versiones. terminó en una sola palabra, Montevideo, primero, y después Montevideo. Yo me quedo con la del monte sexto de este a oeste. Pasa que ¿dónde marcas el monte primero? Esa siempre es mi duda, Bueno, porque los he buscado esos 6 montes. Hay que buscarlo, Y sí. entonces es muy arbitrario el dónde plantás. No, y aparte el con primer- una navegación de cabotaje, como había en esa época, ¿no? Ujú. Iba muy sobre la costa. Sí. Nadie se alejaba mucho de la costa. Claro, claro. Sí. Tenían miedo, algunos tenían miedo que la tierra fuera plana y capaz que se caía. Exacto. Eso es un Sí, tema, ¿no? sí, sí. Porque no es plana. Bueno, ahora hay muchos terraplanistas que. Hay muchos Pero ahora terraplanistas. está de moda, Sí, ¿eh? sí, Sí. Sí. Y bueno, vamos a oír argumentos, yo siempre digo. Sí. Pero es muy interesante la historia de Montevideo, el cómo se vivía en esa época. Fíjense que, por ejemplo, la calle Ejido, que uno cruza Ejido, pero no, tiene una importancia los ejidos. Claro, claro. Y después venían los propios, que hoy se le puso José Valle Ordóñez. Sí. Pero la calle Ejido y la calle Propios marcan, delimitan algo. Claro, de la claro. calle, desde la puerta de la Ciudadela, se tiró un cañonazo y la bala de cañón cayó en la calle Ejido. La pasiva. Por eso desapareció. Desapareció. De Ejido hacia acá eran tierras de chacras, etcétera, etcétera. Sí. Pero de Ejido hacia los propios eran las tierras realengas del rey. Claro. Es decir, todo se fue perdiendo todo eso. Y hoy hablamos de la calle Ejido. No, pero vamos al origen. En Europa se respeta todo esto todavía, ¿no? Sí. Yo respeto a la figura de José Valle Ordóñez, pero nunca lo hubiera puesto Valle Ordóñez a la calle Ejido, propios. Claro. Porque tiene un Claro. contexto mucho mayor de lo que representa la figura de un personaje. Sí. Pero bueno, respetémoslo. Pero la gente debe saberlo, que eran las tierras del rey y que de Ejido para acá eran chacras, etcétera, que se podía tener. Aunque al atardecer Montevideo cerraba sus puertas y no entraba nadie. No entraba nadie. Sí. No, quedaban los perros y marrones del lado de afuera y los montevideanos del lado de adentro. Pero sería muy lindo si uno pudiera hacer un viaje en la historia, ¿no? Sí. En el tiempo, y poder vivir un día nomás en una ciudad que debe haber guardado tantos secretos que esos sí se perdieron. Sí. No hay maneras de obtenerlos. Yo siempre que paseo y veo un muro, digo, ¿cuántos secretos, cuánta historia guarda. historia escondida Sí, en sí. esa piedra, en ese pedestal, de todo esto, ¿no? Sí. Incluso hemos sido un poco desagradecidos con la historia, porque hemos tirado construcciones Exacto, sí. que no sé el patrimonio cómo lo ha permitido, ¿no? La Comisión del Patrimonio, o fue desinteligencia o no se dieron cuenta, ¿no? Sí, algunas están ruinosas con riesgo de derrumbe, otras no Pero están están ruinosas debidamente. porque la dejaron llegar a estado de ruina. Exacto. Claro. No, y además hubo una época en los años 80 que había un respeto por el edificio viejo, que cuando se quería intervenir en el edificio o en la zona, se buscaba la reconstrucción, la paleta de color de la Sí, fachada, yo reconozco toda la que el que hizo una tipología. función muy buena fue el arquitecto Arana. Bueno, él era el más. Para mí, Sí, en sí, la más Ciudad impulsado Vieja, todo que- entregó su alma y su Sí, sí. vida. Pero hoy uno ve a 20 metros de la Plaza Zabala, que es un Sí. rincón del más lindo Para mí lo probablemente de la más Ciudad lindo, sí, Vieja, sí. y a 20 metros ponen un edificio todo Claro. de vidrio, Claro. ¿tá? 20 metros de la plaza, y entonces uno se pregunta, pero ¿y el patrimonio qué pasa con esto?
en una ciudad donde ¿Qué antes... concepto se tiene en patrimonio? ¿Cómo permite una sustitución con algo tan distinto, o sea, con parámetros tan contemporáneos y que no tienen nada que ver con toda esa idiosincrasia que se tenía hace 20 años nada más? Sí, sí. Hubo muchos proyectos. Recuerdo que yo voté uno en contra en la Junta, que era hacer una torre de 40 pisos en el viejo Club Neptuno. No, estuviste bien. Sí. Votamos en contra, después me la cobraron. por Está supuesto. arruinado el club hoy, Sí. no hay nada. Claro, pero no puede ser. Es recuperable, porque eso yo lo hablé con Maglione. Dice, no, la piscina olímpica es recuperable, hay que invertir. Ahora sí, así como está, morirá. Pero si se puede invertir, ¿cuántas empresas pueden estar interesadas en hacer ahí un complejo deportivo? Exacto. Sí, es brillante el lugar. Sí, exacto. Exactamente. Bueno, a ver, levantalo. Vamos a ver, no soy más edil, pero... No, pero intentaremos. es bueno desde todos los medios, Sí, sí. porque es importante. La ciudad vieja, pues la podemos transformar así como hicieron los franceses. Vos vas en París y vas a la zona de Montmartre y decís, por favor, ¿y esto es viejo? Sí, esto es viejo, pero está mantenido. Claro. Y entrar a dormir, que yo Está lo hice, preservado. yo me quedé una noche en una casa y el lugar donde me dieron para dormir era el antiguo lugar donde se guardaban el carruaje y los caballos. Ah, Y aquello era un placer. el establo. 100 euros cobraban, ¿eh? No lo pagué. Te digo que fui invitado. Pero digo, Se le da un valor. le dan valor, sí. Qué lindo lo que hemos revivido un poco la historia. Exactamente. Da para mucho, pero tenemos que ir a hacer una pausa. Te agradezco mucho, Bolívar. Por favor. Vamos a continuar con esta charla porque es muy interesante. A mí, yo con el mayor gusto, sí. Podemos hacer capítulos. Y entrar en temas que a la gente le puede interesar, ¿no? Exacto. Largo uno que puede crear una revolución, ¿eh? A ver. Y el único magnicidio que tuvimos en nuestro país, el asesinato del presidente Sí. Iriarte Borda. Sí, en la ¿Por qué plaza- se hizo? Plaza Matriz. ¿Quién lo manipuló? Sí. Es cruel. Sí. Podemos, sí. Sí. La próxima semana o la otra. Cuando quieran, sí. Bárbaro. Muy bien. Bueno, Muchas gracias, Bolívar. Gracias, Jorge. Sí. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más La Noche del Búho. La noche del búho. Muy bien, amigos, continuamos con La Noche del Búho. Estás en el Museo Támaro conjuntamente con 970 Universal. Bueno, tenemos el último tramo con Jorge Aramantía Paisé. Vamos a hablar de la segunda parte de arte y poder. Arte y poder, Arte y correcto. Habíamos visto la vez pasada algunos conceptos, habíamos hecho una introducción, incluso con un tema como complementario que es la Sí. ostentación, la exhibición y Sí. el exhibicionismo como parte agregada al concepto de poder. Y ahora vamos a desarrollar un poquito más, porque da para bastante el tema, e incluso la próxima vamos a pasar de arte y poder a arquitectura y poder específicamente, porque la arquitectura es una herramienta importante al servicio del poder. Entre muchas cualidades que tiene el arte está la de ser una poderosa herramienta de comunicación y un medio eficaz para transmitir un mensaje. Y como el arte es capaz de llegar al espíritu, se utiliza como un efectivo medio de adoctrinamiento, porque el arte se adhiere a la memoria afectiva de un colectivo. Por otro lado, el arte es un símbolo capaz de exaltar cualidades patrióticas, virtudes personales y colectivas y potenciar ideas e ideologías. Y como símbolo sirve para recordar y conmemorar, entre otras cosas. Y además permanece en el tiempo, como un testigo silencioso y fiel, porque el arte no discute ni cambia de opinión, simplemente es. Y es testigo de una época, de unos determinados recursos materiales, de una determinada visión de la existencia y concepción del mundo. De modo que, considerando la sumatoria de sus virtudes, el arte es un importante instrumento de poder. A lo largo de las civilizaciones y atravesando todas las culturas, los regímenes totalitarios y las monarquías
han sido quienes con más entusiasmo han adoptado el arte como medio de comunicación, de adoctrinamiento y de exaltación de poder. Porque estos regímenes entienden que el arte multiplica las ideas, potencia las cualidades y expande la percepción de las cosas. El arte puede despertar sentimientos o puede condicionarlos. El arte puede marcar un camino de entendimiento de las cosas. El arte puede mandar mensajes o puede suprimirlos. El arte capta, expresa, traduce, potencia y fija en el corazón, en la memoria y en el espíritu. El arte libera o el arte oprime. El arte selecciona y dirige. El arte transmite. El arte permanece. Vamos a ver un primer ejemplo, un poco en la línea de el arte dentro de la visión como herramienta de un régimen totalitario, en este caso en la época del arte soviético, arte al servicio del poder, donde vemos dos ejemplos, un detalle arriba a la izquierda que es el mismo de la imagen vertical, que es un monumento que se llama El obrero y la Kolkhosiana de Vera Mújina. Es la escultura soviética probablemente más famosa, donde esos dos personajes tienen en sus manos la hoz y el martillo y van como marchando con mucho ímpetu. Y además en la imagen de la derecha se ve la escala, ¿no? Es imponente. Ese monumento, que hay unas figuritas ahí que se ve para ver la comparación de tamaño con la figura humana, ¿no? Es enorme y además está arriba de un edificio. Exacto. Destinado a ser el basamento de todo eso, probablemente en los años 30. Un edificio, disculpa Jorge, muy parecido al nuestro de ANCAP. Bueno, probablemente, capaz que hasta coincide en la época, pero era una época en que se utilizaba ese recurso de la piedra con líneas como muy verticales, muy abstracto, pero en este caso es como el basamento perfecto para exaltar de la forma más silenciosa el basamento, de la forma más eficaz lo que está arriba. Y la otra imagen, que es un cuadro bastante realista, capaz que es un detalle, ¿no? Creo que no me llegó a entrar entero en la composición. Son obreras. Son obreras, ahí está. Es un cuadro de Nikolai Karacharskov, que se llama Rusia escriben sobre nosotros, del año 1969, que ha aparecido en postales, en paredes, porque se replican en distintos formatos estas imágenes que hoy están en el Museo Estatal de Arte de Chuvach, que es la zona donde, bueno, me imagino que la zona donde pintó el autor. Y la idea establecida por Lenin de el uso del arte como forma de activismo político y promoción de la ideología comunista. Claro. O sea, ya lo tenía muy claro, que el arte era una herramienta para impulsar el poder. La construcción del comunismo era un asunto largo y complicado, y las comodidades presentes se sacrificaban constantemente en aras de la promesa de un brillante futuro colectivo que nunca llegó. Sí. No voy a desarrollar el tema, pero digamos que el arte mostraba cómo hacer frente dignamente a esas dificultades, mostrando figuras idealizadas, alegres y orgullosas y saludables, ¿no? Pues siempre son figuras jóvenes, como muy contentas de todo eso que están promoviendo. Y representa ese futuro idílico, radiante, perfecto y feliz, que es como el fin último de esta ideología que se pretende alcanzar a través de esta construcción ideológica. Y mostraba las características de la ideología que se pregonaba: la alegría del trabajo, el trabajo colectivo y comunitario, o del deporte, o la vida social, o las armas.
o sea, en distintos contextos, pero todos mostrando como la mejor manera de accionar desde lo social y desde lo personal. El arte soviético pasó por distintas fases expresivas. Primero empezó como arte clásico, porque agarró toda la época de las vanguardias también europeas que iban evolucionando plásticamente. Entonces empezó como arte clásico al principio, luego pasó a ser un arte más modernista, luego algo de impresionismo y terminó como arte constructivista, mucho más abstracto. Pero siempre buscando la manera más óptima de expresar, o sea, con los mínimos recursos expresivos, lograr los mayores resultados en el receptor de esa imagen, ¿no? de todos esos mensajes. El arte es una herramienta de poder porque si se puede influenciar, se puede manipular, se pueden modificar comportamientos y decisiones. Un ejemplo muy claro de esto era el Salón de los Espejos de Versalles, donde, bueno, el Palacio de Versalles, el gran salón donde Luis XIV tenía el salón espectacular, que además podría desarrollarlo arquitectónicamente bastante este tema, pero impresionaba muchísimo a los visitantes, un salón lleno de espejos, que los espejos eran lo mismo que los vidrios, del otro lado había grandes ventanales, eran materiales prohibitivos para la época, entonces que hubiese un salón lleno de eso, que eran como elementos de altísimo lujo, llamaba la atención. Y con todo el fasto dorado y demás. Entonces era un salón que uno entraba por una punta del salón, tenía que recorrerlo todo, y en la otra punta estaba el monarca en su trono con una ventana y luz de atrás, el sol le daba de atrás, entonces el rey sol, que le decían, estaba completamente iluminado, está todo estudiado, ¿no? La iluminación, entonces uno se aproximaba y claro, parecía todo como más que majestuoso, sino casi que divino en su percepción. Bien, entonces, y un ejemplo escultórico ya un poco más cercano, habíamos hablado en algún momento de aquella escultura del caballo de Picasso grandote que se hizo en un espacio público en Chicago, que le habían encomendado el proyecto, pero el que terminó regalando su trabajo, y que la gente se apropió de ese caballo, se trepaba a los fierros esos, y realmente es como que le tomaron un cariño muy especial. Y la ciudad de Chicago, a partir de esa obra, que además ya Picasso era una celebridad, decidió, viendo ese monumento, esa escultura, destinarle, no me acuerdo si era un 5% de los recursos que juntaba la Municipalidad de Chicago al arte público. Entonces Chicago a partir de ahí empezó a tener una cantidad de obras públicas de muy fuerte impronta y valor también. Entonces el arte es como que también impulsa ciertos canales de recursos en este momento y de más arte. El arte siempre ha estado al servicio del poder como un instrumento de expresión y potenciación del poder, porque el arte refleja las ideas y las ideologías. El arte destaca y resalta los valores y las aspiraciones de un individuo o de un colectivo. El arte conmemora y fija en la materia indeleble la identidad y el sentir de un pueblo o una nación. Y vamos a ver un segundo ejemplo, que es arte egipcio monumental. Siempre los egipcios sirven como ejemplos para estas obras megalomaníacas que hemos mencionado. Como acá el arte se mezcla con ruinas, es arte y ruinas, ¿no? Bueno, sí. Hay una de las esculturas que falta, que quedó en el piso. Este monumento es muy particular. Está en Asuán, Abu Simbel originalmente, era el templo de Ramsés II y llevó 20 años construirlo, ya por el 1265 antes de Cristo, y cuando se construyó la represa de Asuán, que fue la más grande del mundo en su época,
en la década del 60. ¿Qué sucedió? Este monumento, que era tan importante para los egipcios, para muchos el monumento más lindo que tenían, la UNESCO decidió relocalizarlo porque quedaba sumergido después que subía el nivel del Nilo. Lo cubría el agua. Lo cubría el agua, entonces lo corrieron a 200 metros, 65 metros más alto, porque quedaba muy cerca. Entonces tuvieron que cortarlo todo, rebanarlo piedra por piedra, piedras muy grandes, muy pesadas incluso. Sí. Y así, literal, lo desmontaron y lo reubicaron un poco más alto. Más o menos en la misma orientación, en las mismas condiciones originales, pero en otro lugar. ¿Y en qué año fue eso? Eso en la década del 60, pues llevó algunos años. Es considerado el templo más hermoso de los encargados durante el reinado de Ramsés II y de los más lindos de Egipto. Las estatuas de más de 20 metros de alto, está Ramsés en su trono mirando al poniente, solemne, digno, con la estética propia de esa época faraónica, y hay una alineación solar orientado con gran precisión para que 2 veces al año los rayos de sol penetren hasta el santuario interior. Hay una puertita ahí en el medio que es el santuario, entonces la luz entraba por ahí, e iluminaba las estatuas de los dioses que estaban adentro, Amón-Ra, Ra-Horajti y Ramsés II, y dejando en penumbra al dios del inframundo, que se llamaba Ptah. Entonces había todo un contenido simbólico en base a la luz, al sol y a la astronomía, ¿no? Porque había que justo invocar. La astronomía para los egipcios tenía un valor esencial. Era todo un instrumento de poder, la astronomía en sí. Bien, el arte expande físicamente las ideas, el arte incuba la cultura, el arte perpetúa y conserva tradiciones y ritos, y también el arte cuestiona, critica y obliga a pensar fuera de la caja. El arte educa, el arte enaltece, el arte redime. Ejemplo, hay una escultura, con respecto a esto del arte redime, es un ejemplo muy interesante. Hay un cementerio en París que se llama el cementerio de Père-Lachaise. Es el más antiguo, el más visitado. Es donde personalidades de hace siglos los entierran. Jim Morrison está allí incluso. Bueno, pero había un personaje que era creo que era la florista, la vendedora de flores, hace, no sé, cientos de años. La florista. La florista del cementerio, de la vuelta, claro. Que era una persona, una señora conocida, que era pobre, ¿no? Y siempre toda la vida fue pobre. Pero ¿qué pasó? Durante toda su vida fue ahorrando pesito a pesito para que cuando falleciera tuviese su escultura en el cementerio. Entonces, una de las esculturas más notorias del cementerio es una escultura de la ¿cómo es? Florista. Me sale floristera. De la florista, y quedó inmortalizada, una persona humilde que hoy tiene está en el cementerio. Está en el cementerio. ¿Y es solo la imagen de ellos como flores, No, seguramente? Claro, es una escultura, cuerpo entero, mármol, en fin. Entonces, el arte congela en el tiempo hasta a una persona que uno de cualquier otra manera no podría tener ese tipo de conmemoración y recuerdo. Bueno, el arte a través de la magia de la creación puede revelar y expresar lo que parecía imposible. Ejemplo, vamos a ver la siguiente imagen, el David de Miguel Ángel, que es una escultura que la realizó cuando él tenía 26 años. Le llevó un tiempito, de 1501 a 1504. Muy conocida para los montevideanos porque está... Tenemos una copia excelente, pero de las mejores que hay,
que fue un regalo de los italianos al Estado uruguayo en bronce. La original es en mármol de Carrara y la tenemos frente a en la esplanada. En la de esplanada Intendencia de municipal. Montevideo. Que originalmente no estaba ahí, estaba en la calle Rivera y Jackson. Ajá, mirá, Sí. bueno, yo creo que bueno, es un lindo lugar en el que Sí. está ahora, que todos los montevideanos lo pueden disfrutar. Es de bronce. La original es de mármol de Carrara. Sí, la que está acá es de La que bronce. está es de bronce, ahí está. Pero se han hecho muy pocas copias de bronce de ese, digamos, con el tamaño original, como esta que tenemos nosotros. Creo que fueron, no sé, 3 o 4 en el mundo. Entonces es un privilegio tener una copia de estas. Bueno, es interesante desde la historia del bloque de piedra, porque se intentó esculpir el bloque a mediados de 1400 para decorar el Duomo de Florencia, la catedral, sin éxito. El bloque quedó arruinado porque algunos escultores, bueno, no es fácil esculpir la piedra, Sí. trataron de encontrarle la vuelta, no lo consiguieron, pero ya el bloque se consideraba como arruinado. Y nadie lo quería. Pasaron 100 años y nadie quería ese bloque hasta que Miguel Ángel dijo, yo puedo, déjamelo a mí. Bueno, ese bloque que parecía imposible, Miguel Ángel sale. La imagen que está de estas 3 imágenes, hay una que la de abajo a la derecha, Sí. se ve el medio escorzado a la figura y se ve lo angosto que es. Imagínate ese bloque, Sí, claro, claro. completo, lo angosto que es, que claro, uno lo ve como en la imagen grande, ¿no? Que es la imagen más clásica, de cuerpo ya más desplegado, y bueno, parece que uno tiene toda la piedra del mundo para trabajar, pero lo mira un poco más de costado, Claro. y es sumamente angosto. Debió ser muy difícil pensar a esa figura adentro de una pieza tan angosta. Bueno, representación en el momento previo al enfrentamiento. Es la escultura del David, piedra en la mano derecha, onda en la mano izquierda, concentración extrema de la expresión. El cuerpo está relajado, pero hay tensión en el rostro, tiene una mirada intensa. Ese es un poco esos contrastes le dan gracia a una escultura cuando tiene parte de la figura expresa una cosa y otra sin perder la armonía en el conjunto expresa algo distinto, ¿no? Esto Rodin lo explicaba muy bien cuando Rodin escribía mucho y él decía que lo aplicaba al movimiento de las figuras, ¿no? Él decía que una escultura hay que entenderla en movimiento. Entonces, mientras los pies están en una posición, por ejemplo, el torso y la otra punta de la figura ya tiene que estar en la posición siguiente, ¿no? Entonces uno en la lectura de toda esa pieza recorre como en movimiento y temporalmente la pieza. Bueno, son cosas de los escultores que son como trucos del oficio, ¿no? Bueno, es una posición clásica del cuerpo. Proporciones. Hay una cosa particular de esta obra que es que las manos y la cabeza son más grandes en proporción a la figura. Y eso es porque hay como una corrección perspectiva por la ubicación que iba a tener originalmente esta pieza, que iba a estar como en el techo del Duomo de Florencia. Entonces, al verla de abajo, había que ajustar un poco las proporciones por la perspectiva. La obra simboliza la defensa de la ciudad de Florencia. Cuando vieron los de la comisión, en la comisión que eligió al escultor y que un poco manejaba toda la parte logística, estaban Botticelli y Da Vinci, que cuando vieron la belleza de la obra, la reubicaron frente al Palazzo Vecchio. O sea, en vez de tenerla allá arriba perdida que no la ve nadie, no, esto hay que ponerla en un lugar que todos la puedan ver de cerca. Exacto. Bueno,
El arte representa cualidades y virtudes en todas las escalas, en lo que representa y en cómo se representa. Habíamos mencionado el ejemplo de Napoleón a caballo, Sí. una figura atlética de 1,90 m, en fin, cuando en realidad Sí. la realidad era otra. Era otra. Ahí está. El arte tiene un gran poder simbólico. El arte representa selectivamente, el arte destaca, aísla y pone en evidencia. El arte también susurra, sugiere y permite que el observador descubra por sí mismo. También orienta al observador a que se haga una cierta idea, que tenga una cierta mirada sobre las cosas, que incluso construya toda una forma de pensar a través de la narrativa que ofrece la imagen. Y ahora vamos a ver un ejemplo más próximo, que es el Juramento de los 33 Orientales de Juan Manuel Blanes. Es una obra que tenemos en el Museo Blanes. O sea, la obra pertenece al Museo Nacional de Artes Visuales, pero está como en un préstamo permanente al Museo Blanes desde el año 76. Se le hizo una restauración importante en el 2014 y quedó bárbaro. Fue un cuadro pintado entre 1875 y 1878. Y Blanes, entendiendo que era una obra de un significado tan profundo, simbólico e iconográfico, decide donarla al Estado. Es una muestra de generosidad y patriotismo al mismo tiempo, ¿no? Porque había una preocupación de representar esto lo mejor posible, o sea, realmente dejarlo como un legado para la nación. Es la imagen que mejor representa el desembarco, el 19 de abril de 1825, y es una obra icónica de nuestra historia y fundamental para la identidad nacional. Es de esas obras seminales en la construcción de una narrativa histórica visual. Abordó un acontecimiento histórico, pero adaptado para dar una imagen patriótica, utilizado como herramienta pedagógica, ¿no? Todo el mundo, cuando piensan en el desembarco, enseguida mentalmente se va a esta imagen, ¿no? A ninguna otra, si bien han habido otros artistas que han abordado este tema, pero esta imagen del desembarco es la que todos tienen. Sí, exacto. Es espectacular técnicamente, es una gran obra de arte. Bueno, y al terminar la obra, la exhibió en su taller, Blanes, para que todos la vieran, antes de ser ubicada, tener una ubicación más definitiva. Entonces la gente se aproximaba, la gente se aproximaba y había hecho traer arena de la Agraciada, de la playa de la Agraciada, sí. donde se dio físicamente todo aquello. Entonces, buscando siempre los detalles más verosímiles, más realistas posibles para esa representación. Y todos los visitantes se iban con una bolsita de la arena de la Agraciada, donde pisaron los 33 orientales. Claro. Entonces era todo como muy fuerte, ¿no? Bueno, ¿y por qué pintar esta escena? Bueno, Blanes respondía, porque en ese día la independencia nacional había puesto su pie con firmeza en esta tierra. Entonces, nos falta un tramito más, pero lo vamos a dejar para terminar en la próxima. Y arrancar con un complemento de este tema de arte y poder, específicamente dedicado a la arquitectura, o sea, la relación entre la arquitectura y el poder, que también es una herramienta formidable para impulsar, promocionar y establecer poder incluso físicamente. Perfecto, muy bien. Así que eso entonces dejamos para la próxima. Todo eso la próxima. Muy bien, muchas gracias Jorge, como siempre, muy interesante. Tenemos que ir cerrando. Beatriz, gracias por el apoyo. Saludos, hay que mandar saludos a Patricia Cayón, a sus tías, Sherry Estela, a su prima Isabel, a Laura que está en casa. ¿Quién más? Saludos. A ver, a toda la gente que nos sigue día a día. Hay algunos cumpleaños, el de Titina, el de Humberto, el de su hijo, también Gonzalo, el de Elmer Figueroa. ¿Sabe usted quién es Elmer Figueroa?
Le dicen Cheyenne. Sí, ese sí Porque lo por conozco. Elmer Figueroa no, A ese sí lo conozco. Sí, le sí. dijeron no, usá Cheyenne que vas a ser Claro, más claro. famoso. Importante. Muy bien. Tú no puedes hablar porque estás con disfonía. Disfonía, no se dice afonía, porque el que está afónico no puede hablar. Correcto. Es disfonía eso. Es muy común decir, uy, estoy afónico. No, si estás afónico no me lo puedes decir. Tenemos que cerrar. Bueno, nos vamos. Gracias Jorge, gracias Beatriz, a todos ustedes, muchas gracias por estar. Nos encontramos la próxima semana aquí en el Museo Támaro y en 970 Universal para ver y escuchar La Noche del Búho. Chau, chau, chau. La noche del búho.